Ser podcast. Ese capítulo, dedicado a María Teresa de Austria, infanta de España y reina de Francia, empieza por el epígrafe Mujeres y poder, aunque en realidad María Teresa, a mi modo de ver, no fue una reina poderosa, sino un instrumento real para sellar la paz entre las coronas de España y Francia. En todos esos testimonios su persona interesa escasamente porque los distintos escritores se ocupan de ella en función de su matrimonio con Luis XIV en 1660 y concretamente en su condición de prenda, así la llama Felipe IV su padre, prenda con la que culminar la paz de los Pirineos. Por lo tanto, María Teresa de Austria, reina consorte de Francia, no formaría parte del elenco femenino al que se atribuían los males de Europa en un diálogo satírico de Saavedra Fajardo, escrito en 1645 y titulado Locuras de Europa, donde el dios Mercurio afirmaba que la mayor desgracia de Europa es haber caído una parte de ella en manos de mujeres. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde el Museo Ellaso de Irún, gracias al Ayuntamiento de esta ciudad, al Ayuntamiento de Irún. Escuchábamos ahora un fragmento de una conferencia que dio en el año 2019 en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, María Soledad Arredondo, hablando de esa boda pactada entre Luis XIV y María Teresa de Austria, ¿no? Pues con ese concepto que se tenía en el siglo XVII, hoy lo calificaríamos totalmente aberrante, totalmente fuera de lugar, y bueno, pero era lo que había en la época. Es que no se puede ver de otra manera, ¿no? Pero sí que podemos adentrarnos, ¿no?, un poco en esa perspectiva quizás más humana de lo que significó este matrimonio de conveniencia, en definitiva, para reforzar la paz entre Francia y España, pues ya a mediados del siglo XVII. María José Noaín, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias. María José Noaín es arqueóloga, es historiadora, también es compañera de la cadena SER en Radio Irún, tiene una sección Los viajes de Aspasia, en el Hoy por Hoy con nuestro compañero Miquel Abascal. Y yo creo que es la mujer más indicada para hablar de este matrimonio de conveniencia, también por ese estudio que ha hecho de género, ¿no? Es una rama de la historia que tiene mucho predicamento, ¿no? Sobre todo en los últimos 10-15 años, ¿no? María José, una boda de conveniencia como muchas que había en la época, ¿no? Era un objeto de cambio, pero claro, hay que entenderlo en el contexto de la época. Como muchas que había en la época y desde muchísimo tiempo atrás, porque es algo absolutamente común desde tiempos medievales, continúa durante toda la Edad Moderna. Me gusta mucho, por cierto, que Jesús haya sacado a colación el intercambio de las princesas de 1615, porque casi siempre para hablar de esos matrimonios de conveniencia ponemos como ejemplo el de María Teresa de Austria, pero en nuestro territorio eso ya había pasado en tiempos anteriores y de hecho cuando María Teresa se casa con Luis XIV dentro de esta moneda de cambio, porque no es otra cosa, ella ya tiene 22 años, con lo cual es muy joven, pero por lo menos la podemos considerar adulta, ¿no? Mientras que en el caso de las princesas de 1615 se habían casado por poderes y eran tan solo unas niñas, ¿no? Con lo cual, por supuesto, no tenían la más mínima posibilidad de dar su opinión, de decidir qué querían hacer con sus vidas y hay veces que las arrancaban de sus hogares y las llevaban a un país que les resultaba totalmente extraño, como también ocurrió con María Teresa. Claro, María Teresa, las fuentes que hay, claro, ella era reina consorte de Francia, parece que no lo debió de llevar muy bien en el sentido de que, podríamos entender o leer entre líneas, ¿no?, que estaba un poco deprimida por por haber sido apartada, ¿no?, de su espacio natural, que era la corte española. Y aún así, supo, ¿no?, ponerse en valor como reina, como la esposa de Luis XIV, que también es algo que hay que agradecer, porque en definitiva supo representar su papel, ¿no?, porque podríamos pensar, podría haber huido
sí, podría haber huido quizás, ¿no? Y dedicarse a otra cosa, pero bueno, pues hizo frente a las circunstancias y siguió hacia adelante. Sí, y eso dice mucho a su favor. Ahí, en el caso de estas reinas que son tan ninguneadas en las cortes, vemos esas dos posibles actitudes, ¿no? De recluirse o de hacerle frente. Me gusta también muchísimo, ya que estamos hablando de reinas francesas, el papel de María de Médicis, que fue de otras de las que se reivindicó como reina regente, y María Teresa consiguió hacerlo a su manera. Como ejemplo también del cambio cultural tan tremendo que tuvo que suponer para ella, me gusta mucho la anécdota, no sé hasta qué punto es leyenda urbana de las fuentes históricas o es real, pero se dice que por cierto, se casaron por poderes en la iglesia en la parroquia de Hondarribia, que hay que decir que en San Juan de Luz casi siempre intentan arrebatarnos ese acontecimiento histórico. Allí fue la boda real con la presencia de Luis XIV, pero antes habían casado por poderes en Hondarribia. Y a los pocos días acudió ella a la isla de los Faisanes sin haber conocido todavía al que ya legalmente era su marido. Y siempre se cuenta que Luis XIV la espió desde una esquina del pabellón porque todavía no iba a ser la presentación oficial, y que una de las cosas que más le llamó la atención al rey Sol fue el extrañísimo atuendo que llevaba esa reina, porque las vestimentas de la monarquía hispánica no tenían nada que ver con las modas francesas. Algo tan frívolo y tan prosaico como la moda, pero funcionando también como un símbolo de la tremenda ruptura cultural entre ambos países. Claro, que eso imagino que afectaría a Teresa y también a Luis. Bueno, Luis era, por así decirlo, el ganador, pero claro, le presentan aquel paquete con esos vestidos tan amplios, ¿no? y tal, pues le llamaría la atención. Además, hoy es muy fácil, ¿no? Conocer el rostro de una persona, conocer el aspecto que tiene. En aquella época no había nada, sí que había esas pequeñas miniaturas, ¿no? Que se llevaban de unos a otros para que conocieras un poco los rasgos que a veces se mejoraban y se exageraban un poco, ¿no? Por ejemplo, hablabas de María de Médicis, la madre de Isabel de Valois. Claro, la ves en retratos de la época de Felipe II y yo digo, esta mujer aquí no es tan agraciada como dicen, ¿eh? O sea, yo creo que era bastante feucha la pobre, pero claro, esos retratos que llegaban a la corte pues estaban muy bien mejorados, ¿no? Y luego los que hizo Jorge de la Rúa aquí en Madrid, pues ya eran, pues no sé, quizás un poco más agraciados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero esos pequeños retratos son muy llamativos, ¿no? Que se conservan muchos de ellos, bueno, porque era algo común, moneda de cambio también en las cortes de la época, no solamente entre reyes, sino entre familias nobiliarias. Llevar el retratito del príncipe, del noble, del chico, de la chica, para que la otra persona lo conociera antes de ir allí. Sí, se suele decir siempre también, y perdón si me salgo de tema, porque empiezo a dar referencias, pero siempre se dice, ¿no?, de que María Tudor se quedó prendadamente enamorada cuando vio uno de esos retratos de Felipe II, o como el género de las miniaturas también tuvo mucho que ver con eso, ¿no? A mí, que me gusta mucho también el tema de las mujeres artistas, las mujeres en la historia del arte, una de las miniaturistas más importantes de Isabel I de Inglaterra fue Levina Terling, que fue una mujer que fue famosísima en su época por el arte de la miniatura. Bueno, en el caso de María Teresa de Austria, además de las miniaturas y esa sorpresa que se pudiera llevar Luis XIV, tenemos la suerte de contar, y me encanta que Cristina lo haya mencionado porque ya lo estaba echando de menos, a Velázquez. Claro, es que en este caso los retratos antes de convertirse en reina de Francia que tenemos de María Teresa de Austria están hechos nada más y nada menos que por el mismísimo Velázquez, que además a mí los retratos que hay de María Teresa ya en la corte de Luis XIV parece una mujer diferente. Totalmente distinta. Con los vestidos diferentes, no tiene peluca, tiene el pelo peinado, o sea, ya cambia absolutamente todo. Sí, hay uno en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y es muy curioso y muy llamativo ver ese contraste entre la imagen que nos da de ella Velázquez y la de los retratos franceses, efectivamente. Qué curioso, ¿no? La moda, lo que decías, el sentido de que cambia totalmente la percepción. Yo no sé si se conserva documentación propia de María Teresa contando su vida, imagino que no, pero debió lo decías antes, lo anunciabas un poco antes, ¿no? Un cambio de corte absolutamente, diametralmente opuesto, o sea, 180 grados, totalmente distinto a lo que había visto en España, y luego la frontera también del idioma, imaginamos. Claro, efectivamente. Y luego, volviendo un poco a la idea que comentabas, ¿no?, de la trascendencia que tuvo ella en el Reino de Francia y cómo consiguió mantenerse en su papel, hay que recordar algo que también habéis comentado ya aquí,
que es la abuela de Felipe V y en cierta manera la inauguradora de la dinastía borbónica en España, con lo cual sí, se habla muchísimo de Luis XIV, de todo lo que ha ido saliendo aquí, de su importantísimo papel como rey europeo, se habla mucho también de él como antecesor de la dinastía borbónica en España, pero hay que recordar que ella fue la madre y que en ese sentido también fue una figura importantísima. En este entorno que estamos comentando de mediados del siglo XVII, tras la firma de la Paz de los Pirineos, y ese acuerdo, ¿no?, por poderes, tanto en la paz como en la firma del matrimonio real para consolidar precisamente ese tratado de paz, hay figuras, ¿no?, como la de Mazarino, era sucesor de Richelieu, que lo comentaba hace unas horas con Cristina, la Borda, la alcaldesa de Irún, que es curioso, ¿no?, que exista en Hendaya esa calle grande, ¿no?, que es el Cardenal Richelieu, pero del pobre Mazarino parece que se han olvidado, ¿no?, y apenas hay referencias de él, cuando fue precisamente él el que participó en toda esta historia, aunque Richelieu también fue un poco el alma mater también de la figura de Luis XIV, ¿no? Y por el lado español estaba Luis de Haro. Luis Méndez de Haro. Luis Méndez de Haro, no recordaba ahora el nombre, Luis de Haro, efectivamente. No estaban los monarcas, pero tenían buenos protagonistas, ¿no?, de la historia. Mazarino a mí siempre me ha resultado un personaje interesantísimo, como bien dices, ¿no? El que se lleva la fama siempre es Richelieu, por esa imagen también literaria y cinematográfica, pero Mazarino, italiano de origen, como su apellido demuestra, fue un personaje súper ambicioso. Y que no era sacerdote. Se ordenó cardenal simplemente para hacer carrera política. En algún lugar también se dice que hasta se rumoreaba que podía ser el auténtico padre de Luis XIV. Esto ya no sé si es mucho decir, pero realmente fue un personaje súper ambicioso y con una capacidad, era un monstruo político, una capacidad tremenda. Y como bien decías, durante todos esos meses que estuvieron reunidos en la isla de los Faisanes en el verano de 1659, entre agosto y noviembre, con esas arquitecturas efímeras también diseñadas por Velázquez como aposentador de la Casa Real, los que estuvieron organizando toda la negociación, que era básicamente una negociación política y económica. Tenía muchísimo que ver con la distribución geográfica y con las posesiones, por un lado, del Reino de Francia y por otro lado de la monarquía hispánica. No fueron los reyes, fueron Luis Méndez de Haro y fue el cardenal Mazarino, que además estaba alojado en San Juan de Luz, que hoy en día, como bien sabemos los que estamos aquí, es una población que está muy cerquita de Irún, pero que en 1659 no era tan sencillo venir en carroza desde San Juan de Luz hasta aquí, y había días, se sabe porque esto está súper documentado, que Mazarino se encontraba indispuesto y que no podía venir desde San Juan de Luz hasta la isla de los Faisanes y las negociaciones se tenían que parar. En esas arquitecturas efímeras, además, Velázquez había diseñado 2 pabellones perfectamente simétricos, cada uno de los cuales se conserva toda la documentación hasta de las escenas mitológicas que decoraban esos tapices. Había el mismo número de tapices en cada pabellón. La iconografía estaba perfectamente seleccionada por cada una de las 2 monarquías para responder a los valores de poder que tenían que demostrar. El mobiliario de cada uno de los 2 pabellones, el español y el francés, también tenía que ser simétrico. Así que fíjate qué protocolo, qué ritual más complejísimo organizado por estos 2 personajes, y recordando, como decía antes, que cuando tiene lugar la primera boda, la que reivindicamos desde Hondarribia del 3 de junio de 1660 en la parroquia, esa boda por poderes, porque Luis XIV se negó a pisar territorio español, el representante de Luis XIV era, de nuevo, Luis Méndez de Haro, el que había representado todas las negociaciones de la corona española. Antes hablaba con Jesús, ¿no?, y también con Cristina, la importancia de las formas, del protocolo y de los simbolismos, ¿no? Lo decías ahora con todos esos mitos, esos cuadros mitológicos que llama la atención, ¿no? Luis XIV era uno de los apodos que tenía, Su Majestad Cristianísima, y sin embargo, al igual que Felipe II, Felipe III y Felipe IV, le encantaba todo aquello relacionado con el mundo de la mitología clásica. Felipe II tiene también, yo como soy de egiptólogo lo tengo que meter por aquí, ¿no? Felipe II tiene un árbol genealógico en un libro del siglo XVI, en donde él se
si Carlos V era provenía de Hércules, del dios Hércules, Felipe II venía de Osiris, del dios Osiris, es decir, de divinidades del mundo pagano que parece que reforzaban un poco, ¿no?, y daban empaque a esa fuerza monárquica, en este caso en el occidente de Europa, ¿no? Y todos esos símbolos estaban perfectamente reflejados, ¿no?, en todos esos tapices y en la propia estructura de los pabellones, porque los símbolos son muy importantes. Y además, tradicionalmente, yo creo que se nos ha contado que durante toda la época media se da esa tremenda ruptura con el mundo clásico, que hoy sabemos que no fue así, y que la mitología desaparece. Es verdad que tiene mucho menos protagonismo, pero la mitología clásica no desaparece en la Edad Media, y por eso también puede resurgir con tantísima fuerza en el Renacimiento. Todas las familias nobiliarias o todas las monarquías europeas tienen ese simbolismo muy vinculado con la mitología clásica. Como bien decías, el ejemplo de Hércules, el plus ultra de las columnas que supuestamente equivalen al lugar del estrecho de Gibraltar, o mismamente, ya que estabas citando de nuevo a los Austrias, el toisón de oro, ese símbolo que todavía mantiene la monarquía española hoy en día y que tiene que ver con el ciclo de Jasón y los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro, ¿no? O ese Hércules que representa la fuerza y sus 12 trabajos que lo presentan como el héroe más valeroso y fuerte de toda la antigüedad. Los símbolos son importantísimos. Antes, en el corte de Carlos, él explicaba todo el protocolo de poder que también supo llevar a cabo Luis XIV, y la mitología clásica siempre está presente dentro de esa iconografía del poder. Volviendo un poco a la figura de María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y esposa de Luis XIV de Francia, el rey Sol. Claro, el alcázar de los Austrias no era Versalles, el boato, el protocolo que había en Madrid no era el mismo que había en Francia, en París. Ese cambio también, quizás para bien, es decir, algo mucho más sofisticado, algo mucho más elaborado, también sería un shock para ella. Claro, ahí nos falta una cosa fundamental que pasa en casi todos los personajes históricos y pasa con todavía mucho más evidencia en el caso de las mujeres, de las que tan pocas cosas nos han contado. No conocemos nada de su personalidad, no sabemos cómo era, no sabemos si era una mujer que se sentía más cómoda en la sobriedad o que, por el contrario, quedó deslumbrada y fascinada por el protocolo de Versalles, ¿no? Ahí yo creo que tendría que ver mucho con el peso que tuviera su educación en la infancia, el recuerdo que se llevara consigo de la vida en la corte madrileña y cómo fuera capaz de adaptarse. Es la intrahistoria, ¿no?, a la que normalmente no tenemos acceso. Esa vida cotidiana de algunos personajes que se ha perdido totalmente, ¿no? Pero el papel Luis XIV, ¿cómo entendió la idea de tomar por esposa a una reina española? Bueno, yo creo que se daba cuenta de que era la potencia más importante que había en Europa en aquel momento y que sabía perfectamente con quién debía aliarse. Hay que recordar también de dónde venimos, que también ha salido hace un ratito aquí, en el contexto de la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, que empieza básicamente como una contienda de religión. Ya ha quedado superada aparentemente toda la reforma protestante, pero todavía sigue dando importantes coletazos en Europa, y luego se convierte, yo creo que es un poco exagerado lo que voy a decir, pero a mí a veces me da la sensación de que la Guerra de los 30 años fue en realidad la Primera Guerra Mundial, entendiendo Guerra Mundial como Guerra Europea, que es al fin y al cabo lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, ¿no? Porque a partir de esa contienda centroeuropea se fueron incorporando todas las potencias europeas. Y dentro de la Guerra de los 30 años hubo un clarísimo enfrentamiento, ya una guerra directa entre Francia y España. Hay que recordar también, aquí estamos en Irún y hay que hablar de Irún, pero tenemos al lado Hondarribia, como he dicho antes en el caso de la boda, que en 1638, que además casualmente es el año de nacimiento tanto de Luis XIV como de María Teresa de Austria, tiene lugar el sitio de Hondarribia, un acontecimiento bélico entre los tantísimos que hay en la Guerra de los 30 años, pero que nos afecta a nuestra comarca, y que es que el ejército francés sitió durante 69 días la villa fortificada que tenemos al lado en Hondarribia. Entonces, Luis XIV nace en ese año. En la firma del Tratado de los Pirineos, él ya lleva muchos años en el poder porque, como bien decías, recibe la corona muy joven y ya conoce de dónde viene. Es muy consciente del poder que tiene la monarquía hispánica, incluso a pesar de que estamos en una época ya de decadencia. Entonces, una vez firmado el tratado, regularizadas todos aquellos territorios que tienen sin definir políticamente en la frontera de los Pirineos, que de hecho el tratado se llama así
porque aunque los Pirineos no terminaron de fijarse como frontera en el siglo XIX, es en ese momento de 1659 cuando los Pirineos se establecen como frontera. Y aunque vea que lo que tiene al otro lado en la península ibérica es algo así como una sombra de aquel imperio que estuvo en manos de Carlos V y de Felipe II, es muy consciente de lo mucho que le interesa y que necesita esa alianza. Y sabe, como lo saben todos los monarcas europeos, que tras un tratado político tiene que llegar la ratificación a través de un matrimonio. Que, por cierto, hay que decir también, antes que comentaba que es el origen de la rama de los Borbones en España, cuando firman los acuerdos para el matrimonio también tienen que establecer un montón de cuestiones bien definidas. Igual no tuvo los 124 artículos que tuvo el Tratado de los Pirineos, que fue larguísimo, pero tuvieron que negociar al milímetro exactamente qué iba implícito en ese matrimonio. Y María Teresa de Austria tuvo que comprometerse a renunciar a la corona española, a pesar de lo que luego acabó pasando. O sea, Felipe IV tenía muy claro, vale, yo doy la mano de mi hija, dejo que vaya al país vecino, pero no voy a dejar que ella se lleve el derecho de sucesión para que después el delfín francés acabe controlando mi país, que es lo que luego definitivamente pasó. Y a cambio de esa renuncia al trono de España, Felipe IV se comprometió en pagar, creo que son 500.000 ducados, pero tampoco puedo dar la cifra con certeza, en concepto de dote. Dote que, por cierto, no terminó nunca de pagar y que también se justificó como otro argumento más para reclamar el trono de España durante la Guerra de Sucesión. Mira, el otro día, documentándome, leyendo, muchas veces cuando hago temas de los que no domino, puedo tener más o menos culturilla general de algunas cosas, ¿no? O acordarme de lo que estudié en BUP en su momento, ¿no? De la paz de los Pirineos, a mí me sonaba mi profesora de BUP ahí hablando de historia, ¿no? Pues me gusta coger alguna enciclopedia. Yo soy muy de libros, muy de tocar las páginas de los libros y leer, y fíjate, en una enciclopedia de Aguilar que tengo de historia de España, venían todos los países, mejor dicho, los estados, ¿no? Que participaban tanto con Francia como con España. Y lo primero que yo pensé, joder, esto es una guerra mundial. Mira, qué bien. Sí, es una guerra mundial. Yo siempre lo digo con la boca pequeña porque no me atrevo, pero me alegro que lo veas así también. Lo primero que pensé, claro, son estados muy pequeñitos, ¿no? Pero es cierto, eso te da la oportunidad de entender un poco el contexto tan complejo que había en la época y la idea sobre todo de violencia, ¿no? que había con esa idea de dominarse unos a otros, de expandirse, que también es una idea natural, entre comillas, ¿no? En el ser humano, de intentar expandirse, pero bueno, no vamos a entrar aquí en ese tipo de cosas. Pero es cierto, yo lo primero que pensé, esto es una guerra mundial, pero con todas luces, ¿no? Totalmente. Y yo siempre me acuerdo mucho también de cómo serían los sentimientos de las personas, ¿no? De todas esas clases sociales que, como las mujeres, casi siempre han quedado ocultas en los libros de historia, ¿no? Pues Alsacia alemana, Alsacia francesa, o el territorio del Rosellón, o todas estas zonas limítrofes que comentaba que se fueron reorganizando a partir de la firma del Tratado de los Pirineos. ¿Hasta qué punto existirían, ¿no? Identidades culturales, identidades nacionales? Cada local, cada zona geográfica, por supuesto, tenía su propio idioma, sus costumbres, pero no tenían un DNI en el bolsillo que les dijera cuál era su nacionalidad. Y hasta qué punto la gente cotidiana, que realmente tenía unas preocupaciones mucho más prosaicas, sufriría o realmente le daría un poco igual pertenecer o estar bajo el control de Felipe IV o de Luis XIV. Siempre me lo pregunto. Muchas veces, por lo que yo pues viajo por muchos países del tercer mundo, del mundo árabe y África, la gente lo que quiere es trabajar, estabilidad, y le da igual quién esté arriba, ¿eh? A lo mejor pasaba lo mismo en aquella época del siglo XVII. Pues María José Noaín, hemos disfrutado mucho con tu charla sobre este matrimonio de conveniencia entre María Teresa de Austria y Luis XIV, ¿no? en el siglo XVII, que es un poco también la justificación que nos reúne aquí en Irún, muy cerquita de la isla de los Faisanes, donde se celebró también ese contrato. María José, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.